solo existen dos fuerzas, el poder que crea y el poder que destruye. Esta declaración prepara el escenario para nuestro viaje hacia la guerra invisible que nos rodea en este momento. Puede sentirse como si estuviera luchando contra fuerzas invisibles. Tal vez se encuentre con una presencia espiritual que no puede explicar, un peso constante que presiona su vida. Si alguna vez se ha preguntado por qué ciertas cosas parecen oponerse implacablemente a usted, hay una razón por la que la Biblia revela que los demonios temen. 0033. Palabras específicas. Palabras que no son solo frases ordinarias, sino que tienen divino poder que sacude los cimientos del mal. ¿Cuáles son estas palabras? Estas tres escrituras son más que mera poesía. Son armas que silencian la oscuridad. Una vez que entiendas su significado, verás por qué los demonios tiemblan. Al final de este video, no solo conocerás estos versículos, sino que también te mostraré exactamente cómo usarlos en tu vida para hacer retroceder el miedo, la duda y toda fuerza del mal que se oponga a ti. Quédate conmigo. 0111. Porque al final voy a compartir un ejemplo de la vida real de cómo estos versículos se han utilizado para desmantelar por completo los ataques espirituales. Un ejemplo que podría cambiar toda tu perspectiva sobre la batalla que estás enfrentando. ¿Estás listo para pelear con las palabras que el cielo te ha dado? Vamos a sumergirnos en la Biblia. Habla claramente sobre la guerra espiritual en Efesios capítulo 6. Nos dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de 1:47, este mundo. Hagamos una pausa y consideremos esto. Estamos en una batalla, pero nuestras armas no son físicas. No puedes golpear la depresión ni expulsar la ansiedad de tu casa como un ladrón. Estas luchas son reales, pero se luchan a nivel espiritual con armas que vienen solo de Dios. Imagina a alguien luchando con el miedo. Tal vez ese seas tú. El miedo puede apoderarse de tu corazón, hacer que tus pensamientos se aceleren y libere tu capacidad de avanzar en la vida. Se siente como una mano invisible que aprieta más y más. 2:23. Más fuerte, y no importa cuánto lo intentes, el miedo no te dejará ir. Ahora imagina a otra persona luchando contra la depresión agobiada por una nube tan pesada que apenas puede salir de la cama. Tal vez sea la ansiedad la que mantiene a alguien despierto por la noche, mirando al techo, mientras su mente corre a través de interminables ¿qué pasaría si? Estas son las fortalezas que el enemigo construye, fortalezas diseñadas para mantenernos atrapados, sin esperanza y ciegos al poder de Dios. Pero aquí está la buena noticia. Estas fortalezas pueden ser derribadas no con nuestra fuerza, sino con la espiritualidad. 3:2. Armas, que Dios ha provisto. Así como un soldado está equipado con armadura para la batalla, a nosotros también se nos dan las herramientas para luchar contra estas armas. Como dice el versículo, son poderosas. A través de Dios. No están arraigadas en el esfuerzo humano o la fuerza de voluntad, sino en la autoridad divina. Las batallas espirituales que enfrentamos son comunes a todos nosotros. El enemigo puede usar diferentes tácticas, miedo, depresión, adicción, pero el campo de batalla siempre está en la mente y el alma. Y aquí es donde viene el avance. Justo cuando el enemigo construye estos muros invisibles para atraparnos. 0341. Dios nos ha dado los medios para derribarlos, no con fuerza física, sino con su poder. Piénsalo de esta manera. No intentarías combatir un incendio forestal con una manguera de jardín de la misma manera que no puedes combatir la opresión espiritual con soluciones humanas. Necesitas algo mucho más grande. Y eso es lo que Dios nos da en esos momentos.
cuando el miedo, la ansiedad o cualquier otra batalla espiritual se siente abrumadora. Recuerda que no tienes que enfrentarlo solo. Dios te ha armado con armas que pueden destruir esas fortalezas. A continuación, profundicemos en la comprensión de las armas que tenemos en esta batalla espiritual y cómo usarlas de manera eficaz. La lección clave por ahora es la siguiente. Las batallas que enfrentamos son espirituales y la victoria llega cuando luchamos con las armas que Dios nos ha proporcionado. Estas batallas pueden ser invisibles, pero son muy reales y el poder para vencerlas es igualmente real. A medida que avancemos, le mostraré exactamente cómo funcionan estas armas divinas y qué versículos bíblicos específicos pueden servirle como defensa, ofensiva y, en última instancia, como victoria en esta guerra invisible. Versículo 1. Hay un nombre que hace temblar los cimientos del cielo y de la tierra, el nombre de Jesús. Hechos 4:12 nos dice: «Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos». Piense en eso por un momento. Este nombre no es solo un título o una etiqueta. Es una declaración de la victoria final de Jesús sobre toda fuerza que se oponga a Dios. Imagínese estar en un tribunal donde el juez tiene la autoridad final. Una vez que se da el veredicto, nadie puede oponerse. En un sentido mucho más amplio, el nombre de Jesús conlleva ese tipo de autoridad. Se extiende sobre todo lo que hay en el cielo y en la tierra. Los demonios lo saben, por eso dice Santiago 2:19. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. A lo largo de los evangelios, vemos a Jesús expulsando demonios con solo una palabra. En Marcos 5:8, por ejemplo, se encuentra con un hombre poseído por muchos demonios. Jesús simplemente dice: «Sal de este hombre, espíritu inmundo», e inmediatamente la legión de demonios huye. Ese es el poder de su nombre. No es solo que los demonios lo reconozcan, sino que están aterrorizados por su autoridad. Jesús no necesita gritar, negociar o luchar. Su sola orden es suficiente para hacerlos huir. Ahora bien, lo más increíble es que este poder en el nombre de Jesús no está reservado solo para Él. Él nos ha dado esa autoridad a nosotros, sus seguidores. Cuando pronunciamos el nombre de Jesús con fe, declaramos la misma victoria sobre las tinieblas que Él proclamó durante su ministerio terrenal. No se trata de pronunciar el nombre como si fuera una palabra mágica, sino de invocar la autoridad que proviene de creer en quién es Jesús y en lo que ya ha logrado en la cruz. Imagínate que a un soldado se le entregan las llaves de un arma poderosa. Esa arma solo funciona si el soldado cree en su poder y la usa correctamente. De la misma manera, el nombre de Jesús es un arma espiritual que se nos ha dado para luchar contra el miedo, la opresión y los ataques del enemigo. Pero debe usarse con fe. Cuando pronuncias su nombre, no estás simplemente pronunciando una palabra. Estás declarando a las fuerzas de la oscuridad que están derrotadas, que Jesús reina supremo y que no tienen poder sobre ti. El nombre de Jesús trae luz a las situaciones más oscuras. Cuando te sientas abrumado por la ansiedad, cuando el miedo intente apoderarse de tu corazón, cuando el enemigo susurre mentiras en tu mente, pronuncia el nombre de Jesús. No es solo un recordatorio para ti, es una orden que el enemigo no puede ignorar. Él tiembla ante ese nombre porque le recuerda su derrota. Cada vez que oras en el nombre de Jesús, estás invocando la autoridad de aquel que ya ha vencido a la muerte y al infierno. Así que, en esos momentos en que sientes que te enfrentas a fuerzas que están más allá de tu control, recuerda, llevas en ti el nombre que todo demonio teme. Ora con confianza, sabiendo que el nombre de Jesús es tu victoria. La próxima vez que te sientas oprimido o abrumado, pronuncia su nombre con valentía
y observa cómo las fuerzas espirituales que te rodean deben doblegarse. La batalla puede parecer feroz, pero el resultado ya está decidido. El nombre de Jesús garantiza la victoria. Versículo 2. Imagínate caminar por un bosque denso, rodeado de peligros. Las serpientes se deslizan entre la maleza. Los escorpiones se esconden en las sombras. Sin embargo, a pesar de estas amenazas, caminas con confianza porque se te ha dado el poder de pisarlos sin miedo. Esta es la clase de autoridad de la que habla Jesús en Lucas 10:19. Él dice: «He aquí os doy poder para hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará». Este versículo revela una verdad poderosa. Se nos ha dado la autoridad para atravesar situaciones peligrosas, no solo para sobrevivir, sino para caminar en victoria. El enemigo, representado por serpientes y escorpiones, puede intentar atacar, pero se nos ha dado el poder para pisotearlos. El poder para vencer el miedo, el peligro y los ataques espirituales no es solo un deseo o una esperanza. Es una garantía que nos dio Jesús. Como creyentes, no caminamos con temor a las artimañas del enemigo ni a las pruebas de la vida. Caminamos en la autoridad de aquel que derrotó a la muerte y al sepulcro. Así que, la próxima vez que te sientas rodeado, recuerda, no estás solo. Llevas contigo el poder y la autoridad de Jesús. Él te ha dado la capacidad de pisotear al enemigo y vencer los ataques de la oscuridad. Declara esta verdad sobre tu vida hoy. Eres victorioso gracias a Jesús, serpientes, escorpiones y la autoridad de Cristo. Cuando Jesús habla de serpientes y escorpiones en la Biblia, no se refiere a serpientes o escorpiones literales. Estas criaturas sirven como símbolos poderosos de la autoridad que Cristo nos da sobre el enemigo, sobre Satanás, los demonios y todas las fuerzas de la oscuridad espiritual. Jesús nos está diciendo que, como seguidores suyos, no estamos indefensos en esta batalla espiritual. Se nos ha concedido autoridad real para aplastar las maquinaciones del enemigo. Ahora bien, ¿de dónde proviene esta autoridad? En Mateo 28:18, Jesús declaró: «Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra». Él es la máxima autoridad, reinando supremo sobre cada rincón de la creación, ya sea el mundo físico o el reino espiritual. Y esta es la increíble verdad. Como creyentes, compartimos esa autoridad. Cuando caminas con Cristo, no lo haces con tu propia fuerza o autoridad, sino con la de Él. Piensa en eso por un momento. Jesús, quien ya ha vencido al pecado, a la muerte y al mismo Satanás, te ha dado el poder para vencer a las fuerzas de las tinieblas. Esta no es solo una promesa lejana para los discípulos hace 2000 años. Es una realidad presente para cada creyente hoy. La autoridad que Cristo nos da no debe ser una esperanza vaga o lejana, sino que debe ser utilizada en nuestra vida diaria. En nuestras batallas contra el miedo, la tentación, la opresión espiritual y cualquier plan que el enemigo pueda poner en nuestro camino, tenemos la autoridad para vencer. Es como si nos dieran las llaves de un reino. Imagínate que un rey nos da la autoridad para actuar en su nombre, para gobernar sobre un territorio determinado, con todo el peso de su poder apoyándonos. No dudaríamos en utilizar esa autoridad, porque sabemos que viene del propio rey. De la misma manera, a nosotros se nos han dado las llaves del reino de Cristo. No luchamos contra el enemigo con nuestras propias fuerzas, sino con el poder que Jesús nos ha dado. Esto significa que cuando enfrentamos batallas espirituales, ya sea que se trate de luchar contra pensamientos de duda, temor o tentación, podemos permanecer firmes en la autoridad de Cristo. No tienes por qué tener miedo de los ataques del enemigo, porque se te ha dado poder sobre él. Cuando hablas en el nombre de Jesús, cuando ordenas a las tinieblas espirituales que huyan, lo haces con autoridad que viene directamente del Rey de Reyes. La clave aquí es actuar con fe. La autoridad es nuestra,
pero requiere que avancemos con valentía, confiando en que el poder de Dios respaldará sus promesas. No se trata de que seamos fuertes o perfectos, sino de confiar en la fuerza y la victoria de Cristo. Recuerda, la autoridad que tienes no es algo que te hayas ganado, es algo que Jesús te ha dado libremente, porque le perteneces. Mientras caminas por la vida, recuerda que no eres impotente. Has sido equipado con autoridad divina para pisotear todos los planes del enemigo. Así que cuando surja el miedo, cuando la tentación ataque, o cuando la atmósfera espiritual que te rodea se sienta opresiva, mantente firme. Pronuncia el nombre de Jesús, ordena a la oscuridad que huya y confía en el poder que se te ha dado. No eres un simple espectador en esta batalla espiritual. Eres un soldado equipado con la autoridad de Cristo mismo. Camina en ese poder hoy, sabiendo que ninguna fuerza del mal puede oponerse a la autoridad que Jesús te ha confiado. El enemigo puede intentar atacar, pero con la autoridad de Cristo puedes aplastar sus planes. Ahora, imagínate en el desierto, solo, vulnerable, rodeado de tierra estéril. Estás físicamente exhausto, y es entonces cuando el enemigo ataca. Tal como lo hizo con Jesús, Satanás se presenta no con un ejército visible, sino con mentiras, tentaciones y medias verdades, con la esperanza de tomarte desprevenido en tu momento más débil. Entonces, ¿cómo se lucha? La respuesta se encuentra en la misma forma en que Jesús luchó, a través de la palabra de Dios. En Mateo 4:4, Jesús declara: «Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Cuando Satanás vino a tentar a Jesús, ofreciéndole un falso consuelo a través de necesidades físicas, Jesús no discutió, ni negoció, ni se desesperó. Simplemente citó las Escrituras. Se mantuvo firme en la palabra de Dios, sabiendo que las promesas de Dios eran mucho más poderosas que las mentiras del enemigo. Esas 3 simples palabras, escrito está, fueron suficientes para detener al enemigo en seco. Jesús nos mostró que la palabra de Dios es mucho más que una simple colección de escritos antiguos. Es viva, eficaz y más cortante que cualquier espada de 2 filos, como dice Hebreos 4:12. La palabra de Dios corta a través del engaño, expone las mentiras y derrota las tentaciones. Cada palabra pronunciada por Dios es como un arma puesta en tu mano, lista para defenderte en las batallas más feroces de la vida. Consideremos la tentación que enfrentó Jesús en el desierto. Después de ayunar durante 40 días, estaba físicamente débil, y Satanás lo sabía. Satanás se acercó a él con una tentación que parecía razonable. Convierte estas piedras en pan. Después de todo, Jesús tenía hambre. Pero aquí es donde las mentiras de Satanás se vuelven tan peligrosas. A menudo parecen lógicas, incluso atractivas, a primera vista. Sin embargo, Jesús no cayó en ellas. En cambio, respondió con la verdad que se encuentra en la palabra de Dios, citando Deuteronomio 8:3. No solo de pan vivirá el hombre. En ese momento, Jesús demostró que hay algo más sustentador que el alimento físico. La palabra de Dios alimenta nuestra alma, fortalece nuestro espíritu y nos da la sabiduría y el poder para resistir las artimañas del enemigo. Cada tentación que Satanás trajo fue enfrentada con las Escrituras, porque Jesús sabía que la autoridad máxima se encuentra en la palabra de Dios. No importa cuán persuasivas hayan sonado las palabras de Satanás, no eran rival para la verdad eterna de las Escrituras. La moraleja práctica es la siguiente: cuando nos enfrentamos a mentiras, tentaciones o ataques espirituales, nuestra primera y mejor defensa es la palabra de Dios. No basta con conocer la Biblia, sino que debemos conocerla profundamente. Debemos tenerla tan arraigada en nuestro corazón y en nuestra mente que, cuando el enemigo venga con sus mentiras,
podamos contrarrestarlas inmediatamente con la verdad. Piense en la palabra de Dios como si fuera una espada. Una espada solo es eficaz si el soldado sabe cómo usarla. De la misma manera, la Escritura se vuelve poderosa en nuestras manos cuando la tenemos lista para usarla, cuando la hemos memorizado y cuando la pronunciamos con fe. Cuando enfrentamos el miedo, el desánimo o la tentación, citar las Escrituras en voz alta es como blandir una espada en la batalla. Corta las mentiras y la oscuridad no tiene más opción que retirarse. Tal vez estés luchando contra la ansiedad y el enemigo te susurra que nunca encontrarás la paz. Puedes responder con Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O tal vez sientas que no eres suficiente y Satanás te alimenta con mentiras de incompetencia. Puedes contrarrestar eso con Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cada palabra de Dios es un arma viva, activa y eficaz para derrotar al enemigo. Pero, como cualquier arma, solo es eficaz si sabemos cómo manejarla. Por eso es esencial memorizar las Escrituras y mantenerlas cerca de nuestro corazón. Cuando memorizas un versículo, te estás equipando para la batalla. Llevas esa espada contigo donde quiera que vayas. Así que, la próxima vez que te encuentres en medio de una batalla espiritual, ya sea por miedo, tentación o duda, toma la espada. Habla la palabra de Dios, que sea tu defensa y tu ataque. Recuerda, no es solo de pan que vivimos, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Deja que su palabra te guíe, te fortalezca y te dé la victoria que ya has ganado por medio de Cristo. ¿Cómo puedes usar estos versículos en tu vida diaria? Seamos realistas. La vida está llena de batallas. Algunas de ellas son obvias, como las enfermedades físicas o las situaciones estresantes. Pero también hay batallas invisibles, luchas emocionales, dudas espirituales y momentos de temor o desánimo. Cualquiera que sea la batalla que estés enfrentando hoy, recuerda que la palabra de Dios es tu arma. Es viva, activa y está lista para vencer cada mentira, cada tentación y cada obstáculo. Las batallas que enfrentamos a menudo pasan desapercibidas. No se libran con armas ni en campos de batalla, sino en nuestra mente, corazón y alma. El miedo, la ansiedad, la tentación, la opresión. Estos son los enemigos invisibles contra los que luchamos todos los días. Y aquí está la buena noticia. Dios no nos ha dejado para que luchemos estas batallas solos. Nos ha dado las herramientas que necesitamos, armas espirituales diseñadas para derrotar a los poderes de las tinieblas. Y estas armas vienen directamente de su palabra. Antes de profundizar en cómo usar estas herramientas, hay un asunto más profundo que a menudo pasamos por alto. Muchas veces, nuestras luchas espirituales están vinculadas a pecados no confesados. Vemos esta conexión en el ministerio de Jesús en Marcos 2:5. Cuando Jesús sanó al paralítico, le dijo: «Hijo, tus pecados te son perdonados». Jesús dejó en claro que la sanidad física y la sanidad espiritual a menudo van de la mano. A veces, las luchas que enfrentamos, ya sea enfermedad, miedo u opresión espiritual, son síntomas de problemas espirituales más profundos. Tal vez todavía tengamos un pie en los placeres del mundo y el otro tratando de caminar con Cristo. Ese corazón dividido crea una grieta por la que el enemigo puede colarse. Entonces, el primer paso es el arrepentimiento. El arrepentimiento es como una limpieza espiritual. Se trata de reconocer dónde nos hemos equivocado, confesar nuestros pecados y volver a Dios con todo nuestro corazón. Sin este paso, nuestras batallas espirituales pueden parecer como si estuviéramos atrapados en un ciclo sin fin. Pero cuando nos arrepentimos, no solo estamos pidiendo perdón,
estamos haciendo espacio para que el poder de Dios actúe en nuestras vidas. Eliminamos el punto de apoyo que el pecado le da al enemigo. Ahora, hablemos de cómo usar las armas espirituales que nos han sido dadas en nuestra vida diaria. Imagina que estás viviendo un día normal, pero de repente la ansiedad comienza a apoderarse de ti. Tal vez sea un miedo al futuro, o tal vez una ola de dudas te abruma. En ese momento, no solo estás enfrentando una lucha mental, estás enfrentando un ataque espiritual. Aquí es donde entra en juego la primera herramienta: invocar el nombre de Jesús. El nombre de Jesús no es solo una palabra que decimos, es una declaración de autoridad. Cuando el miedo nos presione, pronunciemos su nombre. Dilo en voz alta: en el nombre de Jesús, ordeno que este miedo se vaya. Recuerda lo que comentamos antes. Ante el nombre de Jesús, toda rodilla se doblará, incluidas las fuerzas de la oscuridad. Filipenses 2:10. Cuando invocamos su nombre, le recordamos al enemigo su derrota. Los demonios tiemblan ante el nombre de Jesús porque representa su pérdida definitiva. La siguiente herramienta es entender la autoridad que tienes como creyente. Jesús dijo en Lucas 10:19: He aquí os doy poder para hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo. Esto no es solo una metáfora. Jesús te ha dado autoridad real sobre las fuerzas espirituales. Cuando la duda o la opresión vengan, puedes caminar en la autoridad que Cristo te ha dado. Habla con confianza, no en tu propia fuerza, sino en la de Él. Declara: tengo el poder para vencer esto, no por quién soy yo, sino por quién es Jesús. Esto es lo que significa caminar en autoridad espiritual. No se trata de pretender que tenemos todas las respuestas o la fuerza por nuestra cuenta, se trata de permanecer firmes sobre el fundamento de la victoria de Cristo. Por último, hablemos de cómo usar las Escrituras como arma. Cuando el enemigo ataca con mentiras, tentaciones o dudas, no tienes que quedarte sentado y aceptarlo. Tienes la palabra de Dios y es más afilada que cualquier espada. Hebreos 4:12. Digamos que te enfrentas a una tentación, ya sea volver a caer en un viejo hábito, ceder a la ira o recurrir ante algo que sabes que no está bien. En ese momento, cita las Escrituras. Di la verdad en voz alta. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Cuando declaras la palabra de Dios, estás usando un arma que el enemigo no puede contrarrestar. Piénsalo de esta manera: si fueras un soldado que va a la batalla, no dejarías tu espada atrás, ¿verdad? De la misma manera, debemos llevar las Escrituras con nosotros todos los días, usándolas como nuestra defensa contra los ataques espirituales. Isaías 54:17 dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará. Esta es la promesa que Dios nos ha dado. Su palabra, su poder, su autoridad son todas armas que podemos usar para vencer las artimañas del enemigo. Así que, toma estas herramientas. Arrepiéntete, camina en la autoridad que Cristo te ha dado y usa la palabra de Dios como tu arma. Cuando lleguen las batallas invisibles, recuerda, no estás solo. Dios te ha equipado para permanecer fuerte, para contraatacar y para reclamar la victoria sobre cada ataque del enemigo. Esta es la promesa de Dios: prosperarás. Pero es nuestra responsabilidad blandir esa promesa como una espada. Cuando las mentiras se crucen en tu camino, córtalas con la verdad de la palabra de Dios. ¿Cómo usamos entonces estos versículos en nuestra vida diaria? ¿Cómo los hacemos parte de quienes somos? Comience por incorporarlos a su tiempo de oración. Cuando se despierte, ore en el nombre de Jesús, pidiendo su protección y guía. Cuando enfrente desafíos, declare su autoridad en Cristo. Y cuando la tentación ataque, cite las Escrituras como una espada, cortando las mentiras del enemigo. Lo más importante es que hagas del arrepentimiento
una parte habitual de tu vida espiritual. Mantén limpio tu corazón ante Dios, para que su poder pueda moverse libremente a través de ti. Las batallas son reales, pero también lo es la victoria que tenemos en Cristo. Estas armas espirituales no son solo conceptos abstractos, son herramientas prácticas que puedes usar todos los días. Recuerda que no estás luchando solo. Dios te ha equipado. Ninguna arma forjada contra ti prosperará si te mantienes firme en sus promesas. Has llegado hasta aquí y eso significa que te tomas en serio el entrar en la victoria que Jesús ya ha ganado para ti. Declarémoslo juntos ahora mismo. Escriba victoria en Jesús en los comentarios a continuación. No solo hablemos de la batalla, debemos permanecer firmes en la victoria y animarnos unos a otros mientras caminamos por esta vida, equipados y listos para la guerra espiritual que enfrentamos a diario. Antes de que te vayas, quiero invitarte personalmente a que te suscribas a este canal. Al suscribirte, recibirás más contenido que te equipará para la guerra espiritual. Obtendrás conocimientos más profundos sobre la Biblia y recibirás las herramientas que necesitas para superar los desafíos que todos enfrentamos como creyentes. Estamos todos juntos en esto, y cada paso que damos lo hacemos con la fuerza de Cristo. Tómate un momento para reflexionar. ¿Alguna vez te has sentido oprimido, tentado o atacado espiritualmente? Tal vez el miedo, la duda o la tentación te han agobiado y te has preguntado si realmente podrías superarlos. Pero ahora ya sabes la verdad. Estás equipado con poderosas armas espirituales: el nombre de Jesús, la autoridad de Cristo y la palabra de Dios. Estás indefenso. Cristo te ha dado todo lo que necesitas para mantenerte firme, para luchar y para ganar. Mientras sigues adelante, recuerda esto: la batalla ya está ganada. Cristo derrotó a las fuerzas de las tinieblas en la cruz, y por eso puedes mantenerte firme en su victoria. Tu papel ahora es manejar las armas espirituales que Él te ha provisto. Cada vez que pronuncias su nombre, cada vez que declaras su autoridad y cada vez que citas su palabra, estás caminando en victoria. No estás luchando solo. Jesús está contigo. Su poder es más que suficiente para vencer cualquier desafío que el enemigo te lance. Terminemos con una oración, pidiendo la fortaleza de Dios mientras caminamos juntos en esta victoria. Padre Celestial, venimos ante ti en el nombre de Jesús, agradecidos por la autoridad que nos has dado en su nombre. Te damos gracias por la victoria que Cristo ya ha ganado sobre los poderes de las tinieblas. Señor, mientras enfrentamos batallas espirituales cada día, ayúdanos a recordar que tu palabra es nuestra arma. A través de Jesús, tenemos el poder de vencer todas las fuerzas del mal. Fortalece nuestra fe. Recuérdanos que debemos caminar en la autoridad que nos has dado y concédenos paz mientras nos mantenemos firmes en la victoria que ya es nuestra. Gracias por tu protección, tu guía y tu amor. Oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ahora, avanza con fe y victoria, sabiendo que nunca estás solo en esta batalla. Dios está contigo en cada paso del camino